Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Dándole las bienvenidas aquí a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, esperando que se encuentren bien de salud y que estén gozosos en el Señor. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García y como siempre, los que ya acostumbran acompañarnos, sean bienvenidos y gracias por acompañarnos. Y si usted por alguna razón se está encontrando en vivo, ojalá que nos acompañe porque vamos a estudiar la palabra de Dios. Y en este momento nos encontramos estudiando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Hoy vamos a empezar el capítulo 2, como ya tenemos acostumbrado. Y si tienen sus Biblias con ustedes, pues ábranla en Pedro, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estudiar hoy los primeros 8 versículos. Como si no lo saben, si son nuevos aquí, pues estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Así que continuando, la semana pasada acabamos el primer capítulo y hoy empezamos el segundo. Así que mientras buscan en sus Biblias, les anuncio que este mismo estudio estará en YouTube, bajo el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Ojalá nos recomienden y les pedimos, como siempre, deseamos y anhelamos que sus oraciones sean levantadas hacia el Señor para que nos bendiga y nos ayude aquí en este lugar donde estamos empezando esta iglesia, ministrando la palabra del Señor. Así que les ruego, les pido también de nuevo que si por favor tienen la costumbre de orar, en sus oraciones levanten a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, Pastor Cristóbal García y familia, para que el Señor nos ayude, nos fortalezca, nos equipe, nos guíe a ministrar la palabra en estos lugares, en este lugar que precisamente estamos en Michoacán, Pajacuarán, Michoacán, para ser precisos. Así que muy bien, muchas gracias por acompañarnos, sean bienvenidos de nuevo y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice, empezando en el versículo 1 hasta el 8, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Señor, le damos gracias por este día. Venimos ante usted, Señor, pidiéndole que usted bendiga este tiempo, este estudio, que nos ayude a comprender. Como siempre le pedimos, Señor, que su Espíritu sea el que nos guíe por medio de este estudio, que nos aclare la palabra, que nos instruya, nos enseñe, nos edifique, Señor, para ser, como dice aquí la Escritura, para ser piedras formadas, alineadas para la construcción de su iglesia, Señor. Bendiga este tiempo, ayúdenos con su Espíritu, Señor, y que todo sea para honor y gloria de usted, Señor. Sea pues usted glorificado en medio de este estudio, Señor. Se lo dedicamos a usted, se lo pedimos, se lo entregamos y le pedimos su unción, Señor, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues esta es la
Como terminamos la vez pasada el primer capítulo, como decía que las maquinaciones, las obras del hombre siempre pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. En eso nos quedamos y acabamos el capítulo la vez pasada, en el último versículo del capítulo 1. Y ahora Pedro viene aquí y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pero en primer lugar, esto no debería haber en el cuerpo de Cristo. No debería haber estas cosas, pero por algo están en las Escrituras, por eso están en los apóstoles, tanto Pedro como Pablo y todos los demás, Judas, Jacob, que es Santiago, quiero decir, Santiago, escribieron acerca de esto, acerca de las situaciones que pasan en los creyentes. Y como ya habíamos estudiado el versículo 1, donde Pedro nos dice que desea que los cristianos dejen las cosas mundanas, busquemos su voluntad en vez de hacer las cosas mundanas. Y lo que menciona aquí Pedro en este versículo 1 del capítulo 2, es dejar todas esas cosas que se caracterizan por ser cosas mundanas. Porque hemos sido sacados del mundo para actuar como gente de Dios y no como gente mundana por sí. La palabra malicia que menciona aquí Pedro es un término general que conlleva la idea de maldad aberrante, de ser malo, de hacer las cosas malas sabiendo que son malas, de ser malos en dañar a la gente, implica hacer daños a los demás. Y lo hacen, y eso desde ahorita pongan en su mente los falsos maestros. Eso es lo que está viendo aquí, se está viendo los falsos maestros que sabiendo que corrompen, que tuercen, que malinterpretan la palabra de Dios, lo hacen, y eso conlleva la idea de hacer daño, una maldad aberrante, y hacer daños a los demás, a los que vienen y le escuchan, inocentemente escuchan sus enseñanzas. Y que eso va también alineado con la siguiente palabra que usa Pedro aquí, engaño. En la deliberada forma el engaño es una deliberada forma de desviar una forma tramposa a las personas, de desviarlas, de sacar las cosas de contexto y de engañar a la gente. Y una vez más, esto nos hace pensar acerca de los que enseñan mal la palabra de Dios. También la hipocresía que menciona aquí Pedro, usa el pronombre en plural para indicar el acto de esconder las malas intenciones para los demás detrás de una máscara de inocencia. ¿Cuántas veces hemos visto esa clase de comportamiento en los falsos maestros que engañan a la gente para sacarles el dinero, para ellos beneficiarse de ese engaño, y lo hacen sin ninguna clase de remordimiento? Así que es importante nosotros tener en vista todo eso, porque todos esos actos se encuentran en las falsas iglesias, los falsos maestros. Y también porque usan la inocencia, y sabemos que Dios siempre bendice a aquellos que con todo corazón van y lo alaban. No quiere decir que todas las iglesias estén llenas de mentira, de engaño, de hipocresía, pero también podemos ver que los que están haciendo esas cosas lo hacen deliberadamente. También la envidia que menciona Pedro aquí, dice, es una manera también plural, un término que representa los malos sentimientos de celos. Cuando la envidia, eso es percibir que la gente está mejor que uno mismo, y eso nace de la envidia, nace de pensar que otros están mejor que uno, y no por ejemplo, hacer daño o quitarle algo a esa persona con el argumento de que te va a beneficiar a ti, y no le va a dañar tanto a la otra persona. Eso es envidia, es hacer esa clase de daño a las personas, pensando que están mejor y que tú estás peor. Son sentimientos mundanos nuevamente. La última que usa son detracciones. Y lo que esto implica, las detracciones, son las malas palabras, las que usa la gente para ofender y arruinar la reputación de los individuos. Todo esto es necesario desechar, porque todas esas obras son del mundo. Todo eso pertenece al mundo y no debe estar
en el lugar de un cuerpo de Cristo, en una iglesia donde no puede uno, en una iglesia es donde la gente se siente segura, donde nadie te va a criticar, donde nadie te va a odiar, donde nadie te va a envidiar, donde todo va a ser armonía y amor, porque eso debe ser la iglesia de Jesucristo. Tenemos que tener sentimientos puros para con los demás, de amor, de armonía, de hermandad, fraternalmente, como mencionan Pedro y Pablo también. Es eso, pero esas cosas deben de ser desechadas. Las iglesias ahorita están personalizadas, se dan más crédito a ellos mismos. La gente es muy egoísta, vamos, para terminar pronto. Y esos sentimientos no deben estar en el cuerpo de Cristo. Y continúa Pedro aquí en el segundo versículo de este segundo capítulo de Primera de Pedro, y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra que usa para desear aquí, desear, no solamente quiere decir que como querer algo así superficial, quiero eso, así solamente superficial, pero habla de una manera, un sentimiento de anhelar, de quererlo de veras, de con todo el corazón, quererlo con todos los sentimientos, con todo el ser de uno, querer algo. Eso es lo que se refiere Pedro, de querer esa leche espiritual no adulterada, es que es la palabra de Dios. Es triste cómo los cristianos no tienen el apetito de la palabra de Dios, más bien desean el entretenimiento espiritual, los dulcecitos, comerse las golosinas, comerse la chatarra religiosa que usan, que hoy en día usan como motivación personal más que una predicación de la palabra. Eso es lo que usan las iglesias, y la gente se siente bien consigo misma, diciéndole: tú tienes el poder, Dios tiene un plan para ti, Dios te ama. Pero no enseñan que el Señor odia el pecado y que tienen que desechar el pecado, como está diciendo Pedro aquí en el primer versículo. Desechar toda clase de cosas mundanas, de sentimientos mundanos. Y en vez, la gente que enseña mal a la gente, cuando llegan a una iglesia que enseña la palabra de Dios, se trasguñan, se atragantan. No les pasa la palabra porque no están acostumbrados. Es como los niños de hoy en día. Dale a un niño un dulce, dale sus bolsas de dulce, de papitas, de esos que es muy popular, hasta en los adultos, de taquis, de churritos, de toda clase de golosinas, de gomitas, y se las comen fácilmente. Pero cuando llega la hora de comer lo sustancioso, lo nutritivo, no lo quieren, porque no sabe igual de dulce que lo demás. Así es la gente que está mal enseñada en las iglesias. Les van y les enseñan, se sientan allí, el pastor los entretiene, los hace reír un rato, se ponen allí y después dice: tú así como estás bien. No predican el evangelio, no predican la palabra de Dios, y entonces se atragantan y les causa hasta un mal al escuchar esas palabras, y no están acostumbrados. Por eso cuando la gente viene aquí que ha sido enseñada, que no han sido instruidas en la palabra, no regresan porque les cae pesado, y a veces hasta se duermen porque la palabra de Dios es muy pesada y les cae de peso. Pero sin embargo, el apetito que tienen ellos es de escuchar cosas dulces, de escuchar un motivador personal, un coach de vida, decirles: esto si serás rico, serás muy exitoso, serás todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Pero no les ofrecen lo bueno, la lechita, lo bueno, lo nutritivo. Durante el crecimiento espiritual, así empezamos con lechita. Si empezamos a comer cosas suaves, y eso es la palabra de Dios, pero como mediante vamos creciendo, vamos dejando eso y nos aventamos a comer lo más sólido, que sigue siendo la palabra de Dios. Pablo menciona esto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: de manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Vemos aquí como a los corintios Pablo le está diciendo, yo no puedo hablarles a ustedes de consistencia, de la palabra pura, porque no están acostumbrados, son unos niños todavía no entienden bien. Y continúa aquí en 1 Corintios 3, versículo 2, os di a beber leche, no vianda, no cosa aguada, no cosa falsificada. Más bien, pues dice, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Y eso es lo que pasa mucho en muchas iglesias donde no enseñan la palabra de Dios. Porque continúa Pablo aquí en versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Está diciendo él. Y en versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Quieren escuchar una persona que no está sólida en su relación con Dios? Cuando mencionan a su pastor, cuando mencionan al pastor diciendo, no, yo fui a esta iglesia, yo pertenezco a esta iglesia, yo voy ahí. Es Jesús, que vamos a estudiar más al ratito, la piedra angular, el soporte, el fundamento, el cimiento es Jesús. Así que cuando hablan así, mismo Pablo dice aquí, no sois carnales por mencionar esto. Dicen unos son de Pablo, otros de Apolos. Y en el contexto de la enseñanza o en la escritura aquí de Pablo, es que muchos decían, no, que yo sí soy cristiano, mira que yo me hice salvo con Apolos. Otros, yo soy salvo porque yo escuché a Pablo. Eso no debe existir. Muchas veces los niños no tienen el apetito porque han estado comiendo las cosas equivocadas. De esa manera los cristianos no tienen el apetito para la verdadera palabra de Dios porque han estado siendo enseñados de mala manera. Le están dando la mala palabra, que no es todo el contexto de la escritura. Y tengamos en cuenta, la palabra de Dios no es lo que tú quieres que sea. La palabra de Dios no puedes tú hacerla sonar como tú quieres que suene. La palabra de Dios es la palabra de Dios y nos debe siempre guiar a presentarnos ante Jesús con todo gozo y arrepentimiento. Y eso es lo que se supone que debemos hacer. Así que para poder desarrollarnos y fortalecernos en nuestro espíritu, tenemos que estudiar la palabra. Y el propósito de estudiar la palabra de Dios no solamente es para aprender, que es necesario aprenderla, pero también para crecer y madurar en la fe, porque nadie te va a engañar una vez más. Nadie que te venga a dar lechita o a dar a una predicación chatarra, inmediatamente la vas a reconocer, porque tú ya estás bien alimentado, ya sabes lo que es un buen suculento platillo de la palabra de Dios. Cuando hay muchas cosas de imitación. Por ejemplo, cuando vas al restaurante y en los lugares donde venden comida, mariscos, y pides unas patas de cangrejo, te las disfrutas, es algo delicioso. Pero cuando vas y te ponen en un lugar una ensalada de cangrejo de imitación, tú sabes la diferencia. Y así es la palabra de Dios. Si conocemos y nos alimentamos de la verdadera palabra de Dios, entonces sabemos la diferencia cuando alguien te quiere dar a comer lo que no es bueno, lo que es chatarra, lo que es malo. Ese es el contexto de nuestro estudio de hoy, de no comer, de no querer comer cosas que son nocivas para nosotros. De todo eso, todo lo que es nocivo, lo que nos daña en lugar de ayudarnos. Así es la palabra de Dios, nos construye, nos edifica, nos fortalece, nos purifica y nos lleva a ese lugar donde si pecamos, vamos al arrepentimiento y venimos a nuestro Señor. De esa manera vamos alimentándonos bien. Y Pedro aquí, en esta parte de la Escritura, dice algo muy, muy cierto y muy, muy directo.
Dice el versículo 3 aquí de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, el contexto aquí es positivo, quiere decir que Él está afirmando que ellos han gustado de la benignidad del Señor. Y está hablando de gustado, de decir, ustedes han probado lo que es del Señor. Entonces, si usted ha probado, si tú eres probado lo que es del Señor, lo sabes muy bien. Y ya tienes esa experiencia, es lo que está diciendo Pedro aquí. Esa es una manera afirmativa de decirles, ustedes han probado la benignidad del Señor. Y todos nosotros, los que somos creyentes, hemos probado la benignidad. Nos hemos deleitado en la benignidad de Dios. Porque hemos sido recipientes de su benignidad. Hemos sido el objeto de su benignidad. Y eso nos lleva, eso es algo que si no has probado la presencia de Dios en tu vida, entonces algo falta. Tu cristiandad no está completa, algo pasó. Por eso cuando estamos en la palabra de Dios, Dios nos informa, nos corrige y nos guía. Y es como dice David, es una lámpara a nuestros pies. Eso es la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro quiere estar con ellos. Ustedes ya han sido bien enseñados. ¿Por qué? Porque Pedro tiene la seguridad de que Él los enseñó el Evangelio de Jesucristo. Por eso, si cuando un pastor, si la gente se es carnal y se porta de mala manera como el mundo, entonces el pastor tiene que estar limpio de corazón y de mente y de espíritu. Al decir si son así, no es porque yo los haya enseñado mal, sino yo les di la palabra de Dios. Y esa es la manera de estar. Pedro aquí dice, entonces ustedes han oído lo que es el Evangelio, ustedes han oído la palabra de Dios de nuestra parte. Así que si es que han escuchado, si es que han gustado, entonces hagan lo que les digo. Y ya continúa aquí Pedro en el versículo 4 de este capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Wow, esto me lleva a mí a los evangelios. Precisamente el evangelio de Mateo, en el capítulo 27, donde los líderes religiosos lo rechazaron al Señor. Lo rechazaron totalmente y él la desecharon, lo desecharon porque no era lo que ellos querían. Pero sabemos que solo hay un Salvador, Jesucristo, y solamente un edificio espiritual, es la iglesia. Jesucristo es la piedra viva, como dice en Efesios 2:20. Cuando estudiamos eso, los que estuvieron con nosotros, si se acordarán que estudiamos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está la clave. Jesucristo es el fundamento. Y siempre en las Escrituras está, Jesucristo es el fundamento de la iglesia, no ningún apóstol ni nadie. Los apóstoles tuvieron su lugar, fueron edificando Jesucristo primero, los apóstoles, los demás creyentes, y así se va edificando. Por eso decimos que ya no hay apóstoles porque tuvieron su lugar en el tiempo de Jesucristo. Ya no hay nadie que califique para ser apóstol, una vez lo digo y siempre lo voy a decir. No hay nadie que se pueda llamar a sí mismo apóstol porque no califican para esa posición. Ahí en la edificación de la iglesia, Jesucristo es primero. Es el primero, la base. Y después vinieron los verdaderos apóstoles. Y después vamos los creyentes edificando. Y lo que Dios va haciendo en el mundo entero, edificando su iglesia, creciendo su iglesia, es Jesucristo. Es el que mantiene el cuerpo unido. Y ya sea que estemos en desacuerdo o que no, ya hablamos de eso la semana pasada, acerca de estar de desacuerdo iglesias con iglesia. Pero la iglesia, los verdaderos creyentes, una solamente es, y solamente hay un Salvador. Solamente hay uno que murió en la cruz por nosotros, los pecadores, y por eso es que Él tiene toda nuestra atención,
toda nuestra veneración y toda nuestra alabanza, solamente Jesús, porque no hay nadie. Así como estoy hablando de los líderes religiosos que despreciaron a Jesús, que le decían a Pilato, danos a Barrabás, a un criminal en vez de a Jesús, y pedían a Jesús, ¿a él qué hago con él? Les dijo Pilato, crucifícale. Eso es lo que hace la gente hoy en día cuando ponen a otros santos, a otros en lugar de Jesús o con Jesús. Jesús solamente es propicio, Jesús solamente es suficiente y no nadie más. Ningún santo, ningún ídolo toma el lugar de Jesús. Continúa Pedro aquí en el versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todos los verdaderos cristianos pertenecen los unos a los otros, nos pertenecemos. Los cristianos, debe haber ese vínculo entre cristianos, porque somos piedras de edificación y también somos espirituales sacerdotes, espiritualmente hablando. Y las piedras somos piedras que estamos siendo formadas, esculpidas, formadas para caber la una con la otra, edificando siempre en manera de edificación, de crecimiento, de llevar a cabo algo que edifique y no que destruya. Eso es lo que quiere decir aquí. Somos para ofrecer sacrificios espirituales, para usar en la construcción de la edificación de la iglesia. Y es todo lo contrario a las rocas naturales, que si agarras una piedra no va con la otra, muy difícilmente se entrelazan. Tienes que mocharlas, quitarle aquí, quitarle allá, quebrarle aquí para que pueda amarrar bien. Y así, cuando nosotros éramos un tiempo piedras naturales, y ya cuando hemos sido formados en el Señor, el Señor nos ha ido esculpiendo, quitando eso que mencionó Pedro aquí en el versículo 1 aquí del capítulo 2, de todo eso de las envidias, de las disensiones, de todo eso, del engaño, de la hipocresía. Dios va quitando eso, va puliendo todo eso y nos va formando para formar lo que dice aquí Pedro en este versículo 5, de ser formados para una casa espiritual y ser edificio fortalecido. De esa manera va creciendo la iglesia. Aquí se refiere al sacerdocio santo y van a decir, y muchos estas son palabras que atragantan a los demás, a los que piensan que solamente hay sacerdocios escogidos. Eso era en el Viejo Testamento, que el sacerdocio pertenecía solamente a una tribu, designada por Dios, por cierto. Los levitas eran los sacerdotes. Esta es la descendencia de Aarón, y de ahí de los demás, ellos fueron para el sacerdocio. Pero ahora, viviendo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, todos nosotros somos sacerdotes. Y ese sacerdocio se refiere a todos nosotros que hemos sido vueltos a nacer. En nuestras familias nosotros somos sacerdotes. Y eso viene a todos los creyentes. Somos sacerdotes que tenemos el privilegio y la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿En qué manera? Como dice aquí, en alabanza al Señor. Nosotros alabamos al Señor y guiamos como sacerdotes a nuestros hijos y a nuestras mujeres a ese lugar de arrodillarnos ante Él y orar y alabar al Señor. No solamente cuando se dice alabanza, los que no son enseñados piensan que la alabanza es pura música y puro cantar, pero no, se alaba también al Señor en oración y en sacrificio. También son alabanzas al Señor. Y aquí en Capilla Calvario nunca hablamos de dinero, precisamente por eso, porque los malos maestros cristianos han creado una fama de que la gente dice, esos nomás quieren dinero, esos nomás quieren robar a la gente. Y en cierta manera hay mucha razón en eso, porque hay muchos que lo hacen. Pero por eso aquí nosotros nunca hablamos de dinero, a menos que la palabra se refiera a eso. Y a eso también se está refiriendo Pedro aquí, en aquellos
que en este versículo 5, que son sacrificios espirituales. En los tiempos antiguos se ofrecían los que tenían a los que no tenían, sobre todo en los primeros días de la iglesia temprana. Pero aquí Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que son muy conocidos, dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también en Hebreos, yo creo, hay un grupo de personas que creemos que Pablo realmente escribió Hebreos. Hay muchos que difieren, y no pasa nada, está bien. Ahí no hay conflicto ni nada, solamente creer. Pero Pablo dice en Hebreos 13, versículo 15 y 16: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahí vemos. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí está hablando también de eso. No solamente habla de la alabanza con los labios, de proclamar su nombre con nuestras bocas, pero también está hablando, como dice el versículo 16 de Hebreos 13, de hacer el bien, ayuda mutua. Quiere decir que, como les dije, que en el Viejo Testamento los que tenían vendían sus propiedades o juntaban su dinero para ayudar a la iglesia. Hoy existe que las iglesias toman donaciones, que no creemos que es el diezmo, porque el diezmo es del Viejo Testamento, pero las donaciones que van son de la gente, que ese sacrificio que hacen aquí, como dice en Hebreos, de ayuda, ¿para qué? Para que el cuerpo crezca. De esa manera es como está haciendo el sacrificio, porque también muchas veces no damos porque nos sobre. Cuando damos a la iglesia es porque es un sacrificio. Muchos tenemos cuentas que pagar, muchos tenemos los pagos de todas las utilidades que tenemos que pagar, pero cuando viene, por eso cuando se refiere a ayudar a la iglesia, es un sacrificio. Y todos los que ayudan sacrifican ese dinero para ayudar a los demás en la iglesia. Eso es precisamente lo que quiere decir aquí. Y hasta ahí la dejo, porque ya no hablando de dinero de por sí, que ya han creado suficiente fama para decir que piden dinero. Es solamente aclarando lo que se dice aquí. Así, y los que más critican son los que menos dan, por cierto. Pero eso ya es otro rollo y otra enseñanza. Continuando aquí con la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 6, dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo a Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, el fundamento, una vez más, donde se apoyan todas las demás piedras. Una vez más, Jesucristo es la principal, después se van apoyando los apóstoles y los demás creyentes. Y aquí Pedro está citando a Isaías 28, 16, donde dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto a Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. Es aquí, nosotros nunca nos vamos a avergonzar, si somos verdaderos cristianos, de por ejemplo, orar en público, de dar gracias por nuestra comida, de proclamar su nombre en público y alabarlo también. Eso nunca será vergüenza. El que se avergüenza, muchas veces podemos entender cuando uno es nuevo en el Señor. Claro que viene cierta pena, vergoncilla de declarar eso, pero es por los prejuicios que tenía uno antes. Pero entre más va creciendo uno en el Señor, más confiado y menos avergonzado. Hay gente que se puede burlar de nosotros, que nos llaman aleluyas, que nos llaman cristianitos. Eso no es ofensa, y se burlan, pues que se burlen, es un halago. Que me digan a mí cristianito y que digan aleluya. Pues alabamos al Señor diciendo aleluya, claro. Es que no entienden eso, prefieren la religiosidad, que ellos no se ponen a pensar en todo lo que hacen, como todos los rituales, todas las costumbres, eso que no llevan a nada.
y sin embargo se burlan de los que tenemos una verdadera relación con Jesucristo nuestro Señor. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué no vamos a avergonzar si es el ser más poderoso, más importante? Todo es todo. Jesús es todo. ¿Cómo nos vamos a avergonzar? Y la vergüenza no tiene cavidad en un cristiano. Y si nos quieren avergonzar, no lo lograrán. Como Pedro y Juan, cuando los fueron llevados al concilio y les decían los líderes religiosos: no enseñen en el nombre de ese, no digan nada en el nombre de ese. Y los encerraron y el ángel los sacó, y en vez cuando los azotaron, en vez de decir: ay, nos azotaron en nombre, salieron gustosos, porque trataron de avergonzarlos a ellos, pegándoles, azotándoles y encerrándolos, y ellos se gozaron, salieron gozosos. En el nombre de Jesús sufrimos en su nombre, y eso los llenó de gozo. Entonces eso es lo que pasa con un cristiano cuando lo quieren avergonzar, cuando lo quieren humillar por causa de Jesús. Eso es un gozo que gana uno, porque es en el nombre de Jesús. Ahora, cuando te mereces las ofensas y las palabras, entonces ya es otro rollo. Pero en el nombre de Jesús, si te acusan de alabar a Dios, de usar el nombre de Jesús, entonces es causa de gozo, no de vergüenza. Y continúa Pedro aquí en el versículo 7 del segundo capítulo de Primera de Pedro: para vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea que para nosotros, como dije, es precioso el Señor, es amoroso, es todo Él grande y majestuoso, nos llena el corazón, la mente y el espíritu de su grandeza. Pero para aquellos, una vez más, venimos a recordar a los líderes religiosos que los rechazaron. Los que los desecharon han venido a ser cabeza de ángulo, que vinieron y estudiaron a Jesús y lo declararon que no les servía a ellos. Porque ¿qué hacía Jesús para ganarse el odio de los fariseos y de los líderes religiosos? Predicaba la verdad, predicaba la palabra. Por eso lo odiaban. Y ellos no lo calificaron como algo que no les servía a ellos, a sus propios planes y sus propios codicia que ellos tenían, no les servía a Jesús. Al contrario, los afectaba. Y eso es también hoy en día. Todas esas religiones que no enseñan la palabra de Dios tal y como es, les afecta que la gente venga a saber la verdad. Entonces desechan, aunque nombren a Jesús, aunque se digan cristianos, esos religiosos están desechando a Jesús. Para ellos es un estorbo. Por eso ponen otros ídolos, otros nombres, para que la gente venga acá. Hoy es el día de tal santo, es el día de tal de eso. La gente hace fiesta, la gente va y adora a esos ídolos, a esos santos, y de esa manera lo engañan. Entonces esa es también manera de desechar a Jesús. Y no nos engañemos, cuando alguien pone a algo más, a un ídolo, a otra persona o cualquier religión más que Jesús, está desechando a Jesús mismo. Es como dice aquí Pedro, son los que desecharon, pero él sigue siendo cabeza de ángulo. Lo desecharon ellos, pero es su problema de ellos, porque Jesús sigue siendo quien es. Él no se limita a lo que quieran ponerlo ellos o a darle el crédito a los demás. Es simplemente la verdad. Pueden examinar a Jesús y a ver si cumple con sus necesidades, y si lo declaran indeseable, eso es lo que hacen. Porque todo lugar donde se llaman cristianos, Jesucristo es el principal y el único Salvador. No hay corredentores, corredentoras, no hay nadie que sea igual que Él, no hay nadie.
Y podemos ver las Escrituras para ver todo eso. Entonces, estudiando las Escrituras nuevamente, nos vamos edificando y enseñando. Y ya para terminar, el versículo 8 sigue diciendo Pedro aquí, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados. Que hace caer, piedra de tropiezo. Jesús es piedra de tropiezo para aquellos que quieren usar a algo o a alguien más en su lugar, o que quieren poner a alguien más igual que Él. Es piedra de tropiezo, porque si enseñan la palabra de Dios como sería, entonces no serían lo que son. Estuvieran humillados ante Dios, diciéndole a la gente, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús, que Él te pueda dar la vida eterna. Así que la piedra de tropiezo es ofensa para ellos, para los que no creen. Porque si siguen la palabra de Dios, tratan a Jesús como algo que no quieren, algo repugnante. Y eso es la verdad, tenemos que tener eso bien claro. Usted puede creer lo que usted pueda creer. Si usted cree en la Biblia, entonces usted debe saber que solamente Jesucristo salva. Si usted cree en la Biblia, debe saber que solamente a Jesús se le venera y se le alaba, como dijo Pedro aquí, en palabra y en sacrificio también. Y si no cree en la Biblia, entonces puede hacer usted su religión. Pero tengamos bien en claro, declarando esto, que si Jesús no es suficiente para usted, entonces para usted Jesús es piedra de tropiezo. Es un tropiezo para usted y no es el Señor de señores. Tengamos eso en claro. Que tengamos honestos con nosotros mismos. Que si Jesús no es lo principal, si no es su Dios, entonces usted no es vuelto a nacer. Y si quiere ser vuelto a nacer, Jesús dice que es necesario ser vueltos a nacer para heredar el reino de Dios. Nacer de nuevo es precisamente eso. Y pongan los comentarios allí qué debe ser. Y mediante la palabra podemos enseñar, porque hay muchos que tuercen la palabra de Dios. Hay muchos que quieren hacer sonar la palabra de Dios como ellos quieren que suene, pero el contexto es el contexto. No pueden agarrar de aquí y de allá para hacer su argumento. La palabra de Dios siempre es consistente y se aclara ella misma. Se aclara el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se aclara con el Viejo Testamento y se coordinan los dos. Así que ojalá que usted ya pertenezca a la familia de Jesucristo, y si no, le exhorto a que lo haga. Y no es ninguna oración lo va a salvar, pero usted en su corazón debe saber que es necesario, como dijo Nicodemo a Jesús, que es necesario para obtener el nacer de nuevo. Y eso es solamente la palabra de Dios y someterse a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por este estudio. Le agradecemos, Señor, que podemos ministrar su palabra libremente en este lugar, Señor. Y le pedimos, como siempre, que usted se mueva, Señor. Que usted sea el que use esta escritura, este estudio bíblico, que usted sea el que lo distribuya entre la gente, Señor. Que usted lo toque, Señor, lo bendiga. Yo no soy capaz, Señor, de hacer nada sin usted. Y le pido, Padre, que nos ayude a caminar con usted y obedecerlo, venerarlo y alabarlo, Señor. Le pido por aquellos que están oyendo que todavía no tienen esa relación personal con usted, que este día sea el día de salvación para ellos. Y le pido también, Señor, por todos los que están viendo y los que van a ver este video, pido que usted sea con ellos, que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades y que bendiga sus hogares, Señor. Le damos gracias en el precioso y poderoso, majestuoso, hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos veremos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, ojalá que nos apoyen y compartan este video y también el de YouTube, que es el mismo. Que Dios los bendiga grandemente. Nos veremos la próxima vez, si Dios quiere. Hasta la próxima.